Hay momentos en la historia militar en los que la lealtad no es una virtud, sino una trampa mortal. Y esto probablemente nunca fue tan cierto como durante el asedio de Humaitá. Fue un capítulo absolutamente brutal de la Guerra del Paraguay, donde la devoción de unos soldados a su causa, bueno, fue recompensada de la forma más cruel que se pueda imaginar. Esta es la pregunta que debió atormentar a los ejércitos de Brasil, Argentina y Uruguay durante la Guerra de la Triple Alianza. Y es que la respuesta no estaba solo en las murallas de una fortaleza, no, estaba en la mente de los hombres que la defendían y en la crueldad del líder al que servían. Vale, vamos a situarnos. Estamos en plena Guerra del Paraguay. Y en el corazón de todo este conflicto se alzaba una fortaleza que la verdad parecía completamente inexpugnable, Humaitá. Para la Triple Alianza, o sea Brasil, Argentina y Uruguay, este bastión era la llave para ganar la guerra, sí, pero también se había convertido en una auténtica pesadilla militar. Dentro de sus murallas, defendiéndola, teníamos a 3.000 soldados paraguayos listos para lo que fuera. Un número que puede sonar considerable, pero que, como veremos, pronto se revelaría bastante insuficiente para la tarea titánica que se les venía encima. Porque el problema no era tanto el número de hombres, sino el terreno que tenían que cubrir. Esos 3.000 soldados debían defender una línea de trincheras de casi 14 kilómetros. Era una defensa peligrosamente delgada, un hilo que estaba a punto de romperse en cualquier momento. Eso sí, la fortaleza tenía un as bajo la manga, y menudo as. Un arsenal de 200 piezas de artillería, que incluía unos cañones de río devastadores. Vamos, que cualquier intento de asalto frontal no iba a ser una batalla, iba a ser una auténtica masacre. Los aliados se dieron cuenta enseguida de que un ataque directo era un suicidio. Así que, ¿qué hicieron? Cambiaron de táctica. Pasaron de la fuerza bruta a una estrategia mucho más metódica, más paciente y, sobre todo, mucho más letal: el estrangulamiento. Y la verdad es que la estrategia aliada fue brillante, por lo simple y efectiva que era. Primero, ocuparon todo el terreno de alrededor, cortando cualquier posible ayuda por tierra. Luego construyeron una fortificación clave, el reducto de Anday, para bloquear la península. Y finalmente, sus acorazados sellaron el río. O sea, paso a paso, la fortaleza inexpugnable se convirtió en una jaula. De hecho, alguien lo describió perfectamente. Era como construir una presa en un cañón estrecho. El reducto de Anday, que encima estaba protegido por un pantano por el que no se podía pasar, detuvo por completo el flujo de suministros. El destino de la guarnición, ahora sí, estaba sellado. ¿Pero se rindieron los paraguayos? Ni de lejos. Incluso atrapados, completamente aislados y con el hambre ya acechando, su desafío se volvió todavía más feroz, y escribieron algunos de los capítulos más sangrientos de todo el asedio. Para que nos hagamos una idea de la mentalidad de esta gente, solo hay que mirar a su comandante, el coronel Allen. El miedo que le tenía a su propio presidente, a Francisco Solano López, era tan grande que ante la simple idea de retirarse sin tener órdenes directas, intentó suicidarse. El enemigo no solo estaba fuera de los muros, sino también en la mente de cada soldado. Y su resistencia tuvo, digamos, dos caras muy distintas. Por un lado, intentaron un asalto nocturno increíblemente audaz en canoas contra dos acorazados, el Barroso y el Río Grande. La misión fue un fracaso total y su grupo de abordaje fue aniquilado. Pero en tierra, en tierra fue otra historia. En la batalla de Acayuaza consiguieron una victoria aplastante, causando 400 bajas al enemigo y capturando a 2 de sus coroneles. Y si había alguna duda de lo letal que era esa defensa, todo quedó clarísimo el 15 de julio. En un asalto masivo, los aliados perdieron a 3.000 hombres. Los paraguayos, solo 47. Es que, a pesar del hambre y del aislamiento, su capacidad para infligir daño era terrorífica. Pero seamos sinceros, la valentía no llena el estómago. Sin suministros, la única opción que quedaba era escapar. Y lo que vino después fue una huida desesperada a través de los pantanos del Chaco, una auténtica epopeya de horror y supervivencia. Y el plan que idearon para escapar fue de una astucia brutal. Aprovecharon que era el cumpleaños del presidente López para organizar una fiesta por todo lo alto. Mientras las bandas de música tocaban y el enemigo se confiaba, toda la guarnición se estaba preparando para desaparecer en la oscuridad de la noche. Pero claro, una cosa era salir de la fortaleza y otra muy distinta era sobrevivir al después. El cruce de la Laguna Vera, que era su única ruta de escape, fue descrito por los testigos como un auténtico infierno de fuego. Tenían a las fuerzas aliadas bombardeándolos sin parar desde tierra y desde el agua. Para que nos hagamos una idea de la intensidad de ese infierno, en solo una semana, los aliados lanzaron unas 10.000 bombas sobre los soldados en retirada y sus familias. Fue una lluvia de muerte constante, despiadada, inimaginable. Después de esa huida infernal, los poquísimos supervivientes se encontraron ante el acto final.
Y aquí de verdad es donde la historia da un giro terrible, y la lealtad se topa de bruces con la traición más cruel e inimaginable. Las condiciones en las que estaban eran sencillamente inhumanas. 200 soldados habían muerto literalmente de hambre. Tuvieron que comerse sus propios caballos para sobrevivir. Cuando finalmente se rindieron, su nuevo comandante, el coronel Martínez, estaba tan débil por la inanición que apenas podía articular palabras. Es que la tragedia se resume en este contraste, es brutal. Por un lado, tienes la realidad, una guarnición que fue leal hasta la muerte, diezmada por el hambre. Y por otro, el decreto de su propio presidente. Los llamó traidores, mintió diciendo que les quedaban provisiones y, como acto final de una crueldad infinita, ordenó ejecutar a la esposa de su comandante. Con la rendición de estos últimos hombres, el destino de la fortaleza estaba sellado. Este capítulo se cerraba, pero nos deja una reflexión muy dura sobre el verdadero coste de la lealtad en tiempos de guerra. Así que después de 13 meses larguísimos y brutales de asedio, la fortaleza inexpugnable de Humaitá finalmente cayó. La resistencia, por fin, había llegado a su fin. Al final, la historia de Humaitá nos deja con una pregunta que, la verdad, da que pensar y resuena hasta hoy. Cuando la lealtad más feroz se paga con la traición más absoluta, ¿qué significa realmente la victoria?